47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros. Le recomiendo sus más recientes libros, Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte. Si puede, hay libros de referencia, ya tienen años de haberse publicado, pero si puede, busque Tierra Narca y La Guerra que nos ocultan para tal vez entender desde otra perspectiva o con más claridad lo que está ocurriendo hoy en día en nuestro país. Fíjese, más de 10 años que escribió los libros el maestro Paco Cruz y hoy los vamos a recomendar como referencia. Ya llegó el maestro Paco Cruz. ¿Cómo estás, Paco? Buenos días. Vicente, ¿cómo estás? Buenos días. Mira, nada más antes de que empecemos, no, ah, la guerra que nos ocultan está por cumplir 10 años, va a cumplir 10 años, pero es un libro que está vigente con todos los nombres actuales, incluido todo el caso Ayotzinapa, está vigente. Y Tierra Narca es un libro de referencia, tienes tu razón, pero que está tan actual como siempre. Es bien complicado conseguirlos, pero los dos son libros eh, que muestran, fíjate Vicente, 10 años está por cumplir la guerra que nos ocultan y todo es lo mismo, con los nombres, todos igual. Tierra Narca fue publicado en 2009 y es un libro que marca, fíjate, por ejemplo, ahora que todo el mundo habla de Tierra Caliente, aquí estoy, Tierra Narca, aquí justamente estoy en esa Tierra Narca que vio nacer ese libro. Así que son libros actuales, Vicente, pero es complicadísimo conseguirlos. Yo lo sé porque a mí, incluso para conseguirlos, me cuesta mucho trabajo. La ventaja mía es que tengo mi primer borrador, que no es el libro publicado, tiene cambios, tú sabes, de estilo, sobre todo para hacer la lectura más ligera, pero lo que me salva es eso. Pero yo hasta hace poco menos de 2 años, no tenía ninguno de mis libros, Jaime. Pero bueno, Vicente, llegó Jaime, estaba leyendo, llegó Jaime, pero mira rápido, primero tienes dos temas que son de obligados. Primero, el de Javier Negre. Ya lo viste, ya viste que es yo no sé quiénes se atreven a llamarlo periodista, es un comunicador, es un propagandista, pero mira, el problema no es que sea propagandista y que sea mentiroso, que eso está probadísimo, por eso lo despidieron del Mundo. No, que además lo apodan el condenas por sus múltiples o las múltiples sentencias en su contra. El condenas, no, mira, el problema no es que sean de derecha o de extrema derecha, que es este tipo, el problema, o mentirosos, que es un mentiroso profesional, es que es muy limitado, demasiado limitado, verdaderamente. Yo no sé, supongo que en algún momento fue a la escuela, supongo, pero es un tipo con un lenguaje limitado, es un tipo violento, con un lenguaje muy violento, no es un tipo polémico, es un tipo ignorante, ignorante, que además, mira, ha llegado al nivel de inventar entrevistas completas por ejemplo, para un reportaje del suplemento dominical del Mundo, lo que obligó prácticamente o lo desnudó, e hizo que prácticamente toda la dirección del Mundo votará por su despido, pero en automático, ¿sí? En varias ocasiones ha sido condenado a rectificar mentiras, bulos, como los llaman en España, informaciones falsas. La audiencia provincial lo ha obligado a rectificar, y medios de comunicación y en redes sociales han documentado y lo han cuestionado, no una vez, en múltiples ocasiones, por la difusión de noticias falsas y mentiras en sus plataformas informativas y en sus canales YouTube. Así que así lo apodan el Condenas, ¿eh? No lo digo yo, así lo apodan en España. Tiene demandas por difamación, procesos legales por intromisión en la vida privada, al honor, por la invención de historias en España y en otros países, ¿no? Por ejemplo, en Paraguay, la reputación, si se puede decir que tiene alguna, de Javier Negre, está marcada por eso, por sentencias, por sus mentiras. Así que no hay un debate, Vicente. Hay un tipo mentiroso, que verdaderamente
eh, recibe salarios o ingresos por mentir, ¿no? Yo lo recuerdo alguna vez, él participaba en un programa que se llama Todo es Mentira allá en España y también terminaron por votarlo, ¿sí? Por votarlo, porque, y fíjate cómo se llamaba, Todo es Mentira, para que ellos lo votaran, así que cuando él habla, por ejemplo, de entrevistas y esas cosas, es que nunca se produjeron, nunca. Es un tipo que, de los que aquí tenemos muchos, va, es decir, el problema con Javier Negre es que aquí tenemos a Carlos Loret de Mola, tenemos a Riva Palacio, a Riva Palacio, tenemos a López Dóriga, tenemos mira, ahí los tienes, a Susana Oresti, a todos los tienes ahí. Entonces, el problema con él es ese, que es un tipo mentiroso, es un tipo que inventa, pero para mí, lo que ayer que estaba viendo en la entrevista, pero luego te vi con Jaime Hernández, luego te vi, pues que es un tipo muy limitado, Vicente. Ese es para mí el problema y lo que digo, voy a decir lo que he dicho en otras ocasiones aquí en Sin Censura, es que el problema con los viejos medios de este país es que formaron generaciones de imbéciles y mira quién traen, a quién invitan. Lo invita quién, Ricardo Salinas Pliego. Ricardo Salinas Pliego, que es otro tipo muy limitado. Cuando él dice es un tipo que va a ser gran presidente en 2030, quiere decir que no lo conoce, que no entiende cómo está. Y mira, nada más para saludar a Jaime Hernández, que no quiero hacerlo esperar, ¿por qué Salinas Pliego promueve un golpe de Estado? Una intentona golpista o varias las que pueda, porque le sale más barato un golpe de Estado que pagar sus impuestos. Ahora, ¿por qué no paga impuestos? Porque no tiene dinero, verdaderamente no tiene, no tiene. Ya hemos hecho aquí cuentas. Una vez que el SAT le cobre y una vez que los inversionistas de Estados Unidos les cobren los 580, que ya son como 630 y tantos millones de dólares, se va a quedar sin nada, Vicente. Por eso no quiere pagar, por eso prefiere promover una intentona golpista como la del pasado 15 de noviembre, porque el tipo no tiene ni en qué caerse muerto, aunque todo tenga su yate y lo veamos por ahí presumiendo. Vicente, ¿sí? Le debe al fisco mexicano poco más de 4,000 millones de dólares, que es su fortuna completa, Vicente. Jaime, buenos días. No sé, Norman creo que todavía no debe llegar, pero Jaime Hernández sí, y así que ayer los vi en la entrevista con Jaime, Vicente, y vi tu entrevista con este tipo, y mi impresión con todo lo que es, que ya lo conocía, yo te había hablado alguna vez de él, es un tipo muy limitado. Es Carlos Bueno, Loret de Mola y Riva Palacio juntos, todos, Sarmiento, todos ahí juntos, Vicente. lo que no había calculado Negre es que tiene mucha competencia en México con estos personajes y a ver si no nos salen con sale Loret y entra Javier Negre en algún momento en estas campañas de la oposición de la derecha. Y bien lo dices, ya llegó el maestro Jaime Hernández, décadas como corresponsal mexicano en el extranjero, corresponsal de guerra, fundador y conductor de su espacio en YouTube No Apto para Cínicos. Ayer tuve el honor por primera vez de ser entrevistado en No Apto para Cínicos, hasta que me invitaste, cabrón. No Apto para Cínicos a las 2 de la tarde, de lunes a viernes. Ya sabe, dando la batalla al maestro Jaime Hernández. ¿Cómo estás, Jaime? Un abrazote. Good morning, caballeros. Oye, qué bueno se ha puesto el tema. Y yo creo que no hay que quitar el dedo del renglón, a estos hay que exponerlos, pero exponerlos y todas sus raterías. Javier Negre no solamente es un vividor, es un charlatán, es un sicario. Veíamos ayer cómo el propio Congreso, el Parlamento español lo expulsó, no le permitió servirse de credenciales como periodista para tender trampas a congresistas del Partido Socialista o de izquierda republicana. Es es un bicho total, y ya lo tienen bastante bien fichado en España. Este personaje ha recibido financiamiento de Vox, de extrema derecha, ha recibido financiamiento del Partido Popular de derecha y extrema derecha, y este personaje le han sacado a la luz todo el dinero que ha recibido,
Y el tema es interesante porque la extrema derecha en España, en Europa, se está quedando sin un relato racional. Y entonces, este tipo, que no es tonto, ha encontrado un nicho interesante para tratar de vender desde posiciones extremas, desde la mentira, la defensa de una extrema derecha que no oculta su rostro. Ya sabemos que la extrema derecha es un movimiento de naturaleza antiinmigrante, es un movimiento de carácter aislacionista y por eso mismo ha conectado muy bien con personajes como Stephen Miller en Estados Unidos. Bueno, apenas ayer entrevistábamos a Negre y decía animalitos a los inmigrantes, ¿no? Pues Donald Trump en la Casa Blanca llamando animales a los inmigrantes de Somalia. Y dices, Sí, no mames, están conectados y hasta en tiempo, ¿no? Y forma, mi querido Jaime. Y lo digo con toda la claridad. O sea, estos güeyes sí nos consideran animales. sí, ayer precisamente durante el que fue la última reunión de su gabinete con su equipo, Donald Trump, bueno, se soltó la melena y dijo que los somalíes son gente, y se lo voy a decir, aunque no es políticamente correcto, son gente que apestan. Son gente que apestan. Y ya hay otros así. Yo no, ¿por qué creo? ¿Ven? Yo los llamo animales, porque creo que son animales. Es impresionante el desparpajo con que Trump y Stephen Miller se refieren a la inmigración, la comunidad inmigrante, y se le olvida a Donald Trump que Estados Unidos se forjó sobre los hombros de generaciones de inmigrantes de distintas partes del mundo. Pero es aquí donde el verdadero rostro del supremacismo blanco asoma. Y personajes como Javier Negre han encontrado un nicho fabuloso para explotar, para sobre todo para extraer recursos. Yo ya me imagino lo que les fue a vender Javier Negre a la Casa Blanca, un proyecto, dice que el más grande medio de comunicación con presencia en no sé en cuántos países para recibir financiamiento. ¿De dónde van a sacar dinero? No lo sé, porque ya ves que la famosa USAID le cancelaron todos los programas de ayuda que utilizaba la CIA. Así es que vamos a ver de dónde extraen recursos. Seguramente habrá un multimillonario caritativo que se preste a financiar este tipo de proyectos como el de Javier Negre, y entre ellos Ricardo Salinas. Por cierto, ¿ya vieron las imágenes de Ricardo Salinas ayer? Chillando. A ver, ¿lo ponemos otra vez? Sí, Venga. a ver, donde prende el arbolito. Bueno, en la ceremonia del prender el arbolito, del encendido del Sí. arbolito en TV Azteca. Échalos así, porfa. Esos valores que nos unen nos tienen que hacer más fuertes. Y a pesar de los embates del poder en contra nuestra, por decir la verdad y por plantarles cara ante sus abusos, no los vamos a dejar. Y si se piensan quedar con TV Azteca, les va a costar mucho trabajo, porque no los vamos a dejar pasar. Ese era Pedrito Sola. ¡Fuerza! ¡Fuerza, porque no los vamos a dejar! Les va a costar mucho trabajo y no van a lograrlo. ¡Cuento con ustedes! ¡Cuento con ustedes! ¡Bravo! ¡Feliz Navidad a todos y vamos a darle! Bueno, ahí te la dejo, mi querido Jaime. Que es que ahí está sufriendo los embates el gobierno por decir la verdad. ¿Cuál la verdad? El tipo es un mentiroso, un charlatán, de verdad es un sinvergüenza. Yo creo que en la época que vivimos hay que decir las cosas por su nombre, porque de por sí estos tipos se la pasan largando mentiras. Yo, la verdad, no pienso, y además dicen, les va a costar mucho trabajo quedarse con TV Azteca. A ver, ¿qué hace TV Azteca? ¿Cuál es el papel que juega? Es un canal que casi ya nadie ve. Es un canal que está al servicio de los intereses de un solo hombre, ¿eh?
tiene a sus patiños, tiene a sus ventrílocos que se la pasan diciendo puras mentiras. Lo que está haciendo TV Azteca es una desgracia. Están usufructuando una concesión del Estado mexicano para lanzar ataques continuos contra el gobierno federal, contra la sociedad mexicana, un enorme porcentaje de la sociedad mexicana que piensa que por primera vez en la historia en México, un gobierno se está interesando por los más desvalidos, los que habían sido olvidados, marginados, no por miembros de la oligarquía como el señor Ricardo Salinas Pliego. Así es que qué bueno, qué bueno. Evidentemente dice que no vamos a pasar, ni vas a enterarte, ni vas a poder ver las placas del tráiler que te va a atropellar, desgraciado. Mi querido Jaime. Bueno, déjame recibir también a Norman Pearl, al maestro Norman Pearl, que ya llegó listo para hablar sin censura, analista, amigo, y también lo espera de lunes a viernes de 7 a 9 en este encuentro de los tres muchachones que nos acompañan, Norman Pearl, Paco Cruz, Jaime Hernández, de 7 a 9 por Norman Pearl TV. Mi querido Norman, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Vicente? Buenos días a Paco, a Jaime, a la audiencia, a todos aquellos que se disponen siempre a ver este maravilloso programa de Sin Censura, mi querido Vicente. Oye, pues estamos con los temas ya todo lo que da, veo intenciones incluso, o intentos, ¿no? De personajes como Azucena Uresti, de vender como nota cuánto gana en Morena Andrés Manuel López Beltrán, Andy López Beltrán, pues no gana más que la presidenta, ya por ahí no viola la Constitución. ¿Y cuál es el cuento? Revelan cuánto gana Andy en Morena, dice Azucena Oresti. Ah, sí, pues 127,000 pesos mensuales, o sea, el sueldo de 94,000 pesos y los 33,592 correspondientes a impuestos. Bueno, ¿y cuál es el punto? Yo creo que Azucena gana 4, 5, no sé, 10 veces más que eso. ¿Y el punto? Pues no, que el tema era los negocios oscuros de Andrés Manuel López Beltrán. Y nos venden como nota cuánto gana en Morena. No mames, por favor. Por eso es importante exhibirlos, exhibir a Negre, exhibir a Uresti, exhibir a Loret, porque venden como notas lo que no es nota. Pura basurita, mi querido Norman Pearl. Fíjate que Morena pues ha vivido un proceso de no tener absolutamente nada, a ser el partido que tiene mayores prerrogativas. Si no mal recuerdo, es el partido que más gana y bueno, que más recibe de prerrogativas, y estamos hablando de algo así como 2,400 millones de pesos en época no electoral. Evidentemente, Morena pues, tiene cuadros fijos, cuadros de base, cuadros que trabajan exclusivamente para el partido. Y esto lo tienen todos los partidos. A ver, aquí el problema de Uresti, el problema de todos aquellos que están buscando cuestionar los ingresos o los sueldos que pueden tener los secretarios, desde secretario general, presidenta y los secretarios de diferentes rubros, pues han pasado por alto que, por ejemplo, el del PRI ganaba 250,000 pesos mensuales, el del PAN ganaba a una cantidad similar. Yo no sé si eso lo publiquen, pero eran los sueldos que tenían, pero estamos hablando de hace 6, 8 años, ¿eh? Por ejemplo, cuando yo estuve en el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Leonel Godoy, que era el secretario de organización, ganaba 30,000 pesos, pero no teníamos dinero. Éramos un partido emergente, éramos un partido que apenas estaba formándose, y se distribuía el dinero hacia otras prioridades, ¿no? Campañas, que siempre fueron campañas bastante
humildes, ¿no? En Morena se trabajaba el casa por casa, se trabaja el casa por casa, se trabaja en territorio. Eso es algo muy diferente a lo que han venido haciendo los demás partidos, aunque ahora el PAN ya está hablando de copiar exactamente lo que hace Morena. Pero yo Oye, quiero Norman, insistir, sí. perdóname, pero ya es campaña, este tema. Político MX. Andy gana más que Luis Alcalde dentro de Morena. Pese a que Luis Alcalde es la presidenta nacional de Morena, el puesto más alto de la estructura del Comité Ejecutivo Guinda, ella gana menos que Andy, hijo de López Obrador. Jorge García Orozco, este personaje que ahora resultó pues muy bueno para las investigaciones, dicen. Andrés Manuel López Beltrán gana 127,592 pesos brutos y pone que es presidente de Morena, para que vean que hay que exhibir a los manipuladores. Como presidente de Morena, dice, por eso se le hacían cuentitas las de Japón. ¿Qué pagas con ciento? ¡Mentira! Ahora sí que es miércoles del detector de mentira. ¡Mentira! Luego, Manuel López San Martín, una más de Andy. El hijo de AMLO cobra 127,582 pesos, 40,000 pesos más que su antecesor en Morena. Y eso que decían que no eran unos juniors abusivos del poder. Ahora muy preocupado Manuel López San Martín de cómo se distribuyen los dineros en Morena. ¿A qué voy, mi querido Norman? Hay campaña de manipulación. Eso es lo que tenemos que exhibir entre infodemia, entre noticias falsas, la manipulación, Norma. Fíjate que te voy a hacer una reflexión que puede parecer muy básica, pero que mucha gente no lo conoce fuera de los partidos políticos. En Morena, la presidenta tiene una función de carácter representativo. El secretario de organización es el que tiene la mayor carga, el mayor personal, por cierto, siempre ha sido así. La Secretaría de Organización es la más importante con mucho dentro de cualquier partido que se precie de ser un partido exitoso. Eso no sé si fue considerado para asignar sueldos, pero sin duda alguna es el más importante. Yo fui secretario de Formación Política y Capacitación, pero te digo, todos teníamos un sueldo de 30,000 pesos mensuales. Yo nunca lo cobré. Bueno, yo no cobré ni los viáticos, porque pues era mi aportación, ¿no? Yo quería aportar al partido en aquel momento y cuando lo viví, pues lo viví con esa tranquilidad de decir, bueno, pues yo no cobro. Otros compañeros sí lo cobraban, pero realmente eran sueldos apenas representativos, eran básicamente para los traslados, ¿no? Y yo creo que el hecho de que ahora Morena tenga ingresos suficientes, pues también tiene que desarrollar cuadros. Insisto, son cuadros de tiempo completo. Son personas que están ahí todo el tiempo, todo el día, trabajando y que, pues, por supuesto, merecen un sueldo que resulte decoroso. Ahora, no hay que olvidar que finalmente una posición dentro del Comité Ejecutivo Nacional se gana a través de mecanismos democráticos muy duros. Para ser, por ejemplo, miembro del Comité Ejecutivo Nacional, se requiere tener en una asamblea distrital, se requiere tener una cantidad de votos suficientes para que se diferencie con el resto de los consejeros, para ser consejero nacional y después de ser consejero nacional, ser votado, ¿no? Evidentemente, la carga de popularidad del expresidente López Obrador es importante para beneficiar una designación, pero yo creo que están siendo un poco exagerados con los ingresos de Andrés Manuel López Beltrán, porque, insisto, y quiero esto subrayarlo, los partidos políticos de oposición, todos ganan muchísimo más dinero que Andrés Manuel López Obrador. Creo que vale la pena hacer una pequeña investigación al respecto y dar a conocer los sueldos que se tienen en todos los demás partidos. Sueldos. Después vienen los robos, ¿no? Y en ese caso, se tienen documentados robos
de Alito Moreno como presidente de Morena y seguramente de sus subordinados. Se tienen consignados o se tuvieron consignados robos de Ricardo Anaya cuando fue presidente nacional del PAN. No dudo que este hombre que dirigió al cártel inmobiliario, que lo hacen hacer, bueno, también tenga robos, porque es como ellos participan. Acuérdense que para ellos una posición política, una posición dentro del partido, representa un ingreso adicional. Una parte es por sueldo, que son muy altos, y otra parte es por robos, por desvíos de recursos del partido que el INE no ha sido capaz de vigilar de una forma eficiente desde mi punto de vista, ¿no? Así que bueno, esto es un tema que vale la pena desahogar investigando cuánto ganan los demás en los otros partidos. Los demás, las cúpulas, ¿no? Presidente, secretario general y diferentes posiciones dentro de los comités ejecutivos nacionales. No estoy justificando esto o no quiero justificar que una persona tenga ingresos en un partido, porque hay que reconocer, y yo siempre lo he dicho, lo decía el presidente López Obrador, que también tenía un sueldo. Yo me acuerdo que el presidente López Obrador ganaba 50,000 pesos mensuales como presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Y además, bueno, pues tenía que vivir de algo, y un cuadro, una persona de tiempo completo en un partido y sobre todo en un liderazgo, pues tiene que ganar dinero para sobrevivir, ¿no? De otra manera, pues ¿cómo le hace? Ahora, no le costó durante muchísimos años al erario, porque Andrés Manuel López Obrador, a través de un mecanismo simple de 32 pequeños comités, los padrinos le llamaban, ellos reunían dinero en cada uno de los estados y lo entregaban al movimiento. Y de ahí salía, de la aportación personal de muchísima gente en todo el país, para que el movimiento tuviera vida, para que Andrés Manuel y muchas personas que trabajaban en aquel movimiento tuvieran un ingreso para sobrevivir. Eso es muy difícil de entender, pero no era dinero del Estado, ni siquiera del pueblo de México, ¿no? Ahora que Morena es el partido más rico, con mucho, el partido más rico por ingresos sistemáticos, porque así lo establece la ley, por prerrogativas, bueno, pues es un partido que hace una distribución de ingresos adecuada. Ahora, yo también creo, y lo dijo muchas veces el presidente López Obrador, que los partidos políticos no deberían de tener ingresos del Estado, que los partidos políticos están los estatutos inclusive de Morena, en el estatuto, no sé si ya lo cambiaron, no lo he visto, pero decía que eran los militantes quienes tendrían que mantener a los partidos políticos, ¿no? Y que Morena tendría que ir en ese sentido. ¿Por qué? Porque consideraba desde entonces Andrés Manuel que el Estado y el pueblo no tenían por qué tener esa carga, y que si tú tenías una motivación de carácter política, la ejercieras en tus tiempos libres, ¿no? Cuando tú pudieras, favoreciendo a la ideología, favoreciendo al partido que representara a multitudes después. Así que yo creo que con la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum de carácter electoral, estarán recogiendo muchas opiniones, y entre otras, la disminución de prerrogativas, la disminución de entrega de dinero por parte del gobierno, que es dinero del pueblo, a los partidos políticos. Y ojalá que algún día los partidos políticos vivan de las aportaciones de sus militantes. Pero habrá algunos militantes, quiero insistir, que sean de tiempo completo, que merezcan, que necesiten tener un ingreso suficiente para subsistir, y en este caso yo creo que van a mantener los cuadros. Por otro lado, pues estamos hablando también, ya entrando a temas de carácter de reforma electoral, pues estaríamos hablando también de la posibilidad de disminuir, obviamente, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, los plurinominales, que por cierto hay mucha gente que se opone a su desaparición, como Ricardo Monreal, como Fernández Noroña, como mucha gente que consideran deben existir
estas posiciones, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que vale la pena entender que los cuadros, insisto, la gente que está de tiempo completo en los partidos, pues tiene que tener un sueldo, ya sea del Estado o ya sea proporcionado por sus propios militantes, mi querido Vicente. Fíjate que estoy viendo, vi un poquito la entrevista que tuviste con Negre y me llama mucho la atención como un individuo que ha vivido en España de la calumnia, de la mentira, que ha sido denunciado por muchísima gente por sus mentiras, entrevistas falsas, tiene muchas denuncias. ¿Cómo un tipo así puede tener credibilidad, no? Es algo curioso, de veras. ¿Cómo pueden sobrevivir esos individuos entre el fango, ¿no? Entre la basura, cuando todo el mundo en España lo tiene perfectamente identificado? Es un cero a la izquierda. Él es un propagandista político y es un pésimo propagandista porque además se agarra de narrativas falsas. En México hay narrativas falsas y él las repite como si nada. Por ejemplo, cuando él dice que en México se tienen 80 muertes diarias, 80 homicidios dolosos diarios, eso lo oyó en un discurso de Salinas Pliego, que entre otras cosas ya habla como español y dice que hay que plantarles cara, ¿no? Al gobierno. Y yo creo que Negre no tiene ninguna autoridad moral para hablar, sobre todo cuando viene desde el fango, ¿no? Y Ricardo Salinas Pliego, lo mismo, tú lo dijiste en la entrevista, ¿cómo es posible que un tipo que debe impuestos pero no 3 pesos, que debe una fortuna en impuestos, 74 mil millones de pesos, que ha defraudado, que es un defraudador, que defraudó a AT&T, ocultando vicios en un contrato, que le debe a bancos por una emisión de bonos que le permitieron durante la pandemia, un poco antes, le permitieron financiar a sus empresas y que no quiere pagar. ¿Cómo es posible que un delincuente, un abierto delincuente, sea catalogado por Negre como un posible candidato? No es algo grotesco. Ahora sí que esta es la vida al revés, ¿no? El mundo al revés, mi querido Vicente, Paco y Jaime. Yo creo que es el círculo del que se ha hecho Ricardo Salinas Pliego y que le ha hecho creer que sí puede en el 2030, pero bueno, también estamos al pendiente del proceso para elegir a la fiscal o al fiscal, mi querido Paco, en el Senado de la República. Ya hay 10 finalistas, acusan a 2 panistas de haber votado con el oficialismo para avalar esta lista de finalistas. Creo que por alguna razón ha salido Paco del sistema. Me imagino que es por cuestiones de conexión. Pero mi querido Jaime, también estoy viendo cómo republicanos y demócratas están fustigando, bueno, es una palabra muy, muy fuerte, están criticando a Donald Trump por el indulto a Juan Orlando Hernández, el narco mayor en algún momento allá en Honduras, que en un encuentro de narcos decía que había que meterle a los gringos la droga por la nariz, literalmente. Y bueno, pues el mensaje, dice Nancy Pelosi, que estamos enviando al mundo, bueno, ¿qué parte no han entendido de narcoterroristas? Qué bueno que logramos un acuerdo con el hijo del Chapo. Pues así de incongruente es esto del indulto en momentos en que Donald Trump habla de tumbar a Maduro, en momentos en que Donald Trump habla de ir y hacer ataques por tierra a lugares de donde viene la droga, incluyendo Colombia y no sé si hasta México, pues que perdonen a un narcopresidente como Juan Orlando Hernández, entre muchas cosas que van quedando, querido Jaime. Pues este caso, el de Orlando Hernández, es solo un botón de muestra de la enorme crisis que se está viviendo en la política exterior de Estados Unidos. Precisamente, Vicente, hoy se va a dar a conocer un reporte devastador, que lo está adelantando The New York Times en su edición de hoy,
Hoy se publica un reporte según el cual los diplomáticos estadounidenses, todo el Departamento de Estado, están denunciando que entre ellos no solamente hay una baja moral, sino que muchos están abandonando sus carreras. Fíjate, el 98% de los funcionarios de Servicio Exterior de Estados Unidos se sienten desmoralizados. Solo el 1% ha demostrado una mayor capacidad para implementar la política exterior estadounidense. Esto es devastador. Por primera vez en su historia, los empleados del Departamento de Estado, que es la Cancillería, el Departamento de Estado es quien maneja las relaciones, se consideran marginados por la administración Trump. Como ejemplo, ¿quién se reunió ayer con Vladimir Putin para discutir el tema del acuerdo de paz con Ucrania? Steve Witkoff y el yerno de Donald Trump, Jared Kushner. O sea, todos los expertos en materia de política exterior, expertos en Rusia, expertos en Euroasia, han sido marginados por completo sin saber ningún detalle del acuerdo que están fraguando Steve Witkoff y Jared Kushner. Hoy se sabe que precisamente uno de los puntos de acuerdo que quiere Trump que se manejen es el proceso de reconstrucción en Ucrania, cómo se van a repartir el tema de las tierras raras, en fin. Y en esto han sido marginados por completo toda la gente del Servicio Exterior estadounidense. Otro ejemplo, las reservas de mucha gente del Departamento de Estado para atacar a Venezuela y a Colombia no han sido tenidas en cuenta. Aquí quien está metiendo realmente, está echándole leña al fuego, se llama Marco Rubio, un secretario de Estado que está empeñado en derrocar a Nicolás Maduro por sus vínculos que ya sabemos que tiene Marco Rubio con la extrema derecha y con multimillonarios venezolanos que durante décadas han invertido, han financiado campañas al Partido Republicano y Demócrata con tal de ver el derrocamiento, primero de Chávez y ahora de Nicolás Maduro. Esos oligarcas que viven en Estados Unidos, en Miami, o en Washington o en Virginia Occidental, quieren regresar a Venezuela para recuperar su poderío, para abrir las puertas de sus aliados en Estados Unidos e inversiones en el sector petrolero sobre todo. Así es que, como te darás cuenta, lo que está viviendo en el Departamento de Estado es una crisis sin precedentes. Esto te demuestra que la diplomacia de Estados Unidos está en bancarrota. Trump, en su exabrupto de ayer contra los somalíes, contra todos los inmigrantes, te demuestra que no hay diplomacia en Estados Unidos. La diplomacia de la que tanto se enorgullecía Estados Unidos ha quedado atrás. Hoy quien maneja la diplomacia es Marco Rubio, que quiere ver cómo Estados Unidos somete bajo la bota a países que están orientados hacia la izquierda, quiere que termine de rematar a Cuba, quieren que termine por ya deshacerse de Maduro para hacerse con el control de los yacimientos petroleros. Así es que es sorprendente. Yo, la verdad, te confieso, durante todo el tiempo que fui corresponsal en Estados Unidos, 15 años, nunca vi un reporte tan devastador como el que hoy se va a dar a conocer en Washington para demostrar que Donald Trump, al igual que hizo durante su primer mandato, hay que recordar que durante su primer mandato, Donald Trump hizo exactamente lo mismo, ignoró al Departamento de Estado. De hecho, durante su primer mandato, una primera gran generación de diplomáticos, entre ellos la que era embajadora de México, la embajadora de Estados Unidos en México, Roberta, ahorita no me acuerdo su apellido. Jacobson. Roberta Jacobson tiró la toalla junto con un grupo como bastante interesante, se jubilaron, decidieron retirarse, tiraron la toalla porque Donald Trump no les hacía caso, los ignoraba por completo. Muchos abandonaron el servicio exterior y es lo mismo que está ocurriendo hoy en el Departamento de Estado. Lamentable, pero esto también te demuestra hasta qué punto Donald Trump está en modo desatado, sin riendas, haciendo lo que se le pegue la gana, ganando dinero por todos lados, porque créeme,
lo que está haciendo en Ucrania, lo que está haciendo en distintas partes del mundo, está relacionado con temas de dinero. Quiere enriquecerse mientras esté en el cargo. Así es. Ya regresó el maestro Paco Cruz. Paco, te ponía también sobre la mesa, además de lo que está comentando Jaime. Por cierto, se quedó dormido Donald Trump ayer en una reunión de su gabinete en la Casa Blanca. En algún momento dijo, yo nunca me quedaré como Biden dormido ante las cámaras. Pues ya pasó ayer. Y bueno, creo que a nadie le agrada ver estas escenas. Mi querido Paco, en el Senado de la República se avanza para elegir a la nueva o al nuevo fiscal general de la República. Le están dando duro esos medios tradicionalmente chayoteriles a nuestro amigo Hamlet Almaguer, Hamlet García Almaguer, que continúa en este grupo de finalistas en el que aparece obviamente Ernestina Godoy, pero se ve clara la intención del golpeteo. Vamos a ver también mucho pataleo desde la oposición con este proceso para elegir a la nueva o al nuevo fiscal, mi querido Paco. A ver, Vicente, Jaime, Norman, es un golpeteo inútil, la verdad. Es un golpeteo inútil. Sí tratan de quebrar a Hamlet, no, que no lo van a quebrar. Hamlet es un hombre fuerte, preparado por vínculos religiosos. Pero la verdad es inútil, Vicente. Yo creo que debemos sentarnos en la realidad. Sí, Ernestina Godoy Ramos va a ser la fiscal general de la República. Yo no tengo una sola duda, Vicente, desde el principio, el nombramiento, los pronunciamientos de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el trabajo que hicieron en la Ciudad de México Ernestina Godoy con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con Omar García Harfuch como secretario de Seguridad Ciudadana, esa es la realidad. Lo otro es el golpeteo profesional de periódicos que tienen muchos intereses, ¿sí? Pero yo no veo ningún otro escenario, Vicente, ningún otro escenario. Ernestina Godoy es la candidata natural y para mí debía ser candidata única. Están a presentar una terna, bueno, de 10, la presidenta va a presentar una terna, ¿sí? Va a presentar una terna y de esa terna estoy 100% convencido que Ernestina Godoy está ahí. ¿Por qué? Pues ya te platiqué, nada más hay que ver el mapa de la jefatura de gobierno en la Ciudad de México con Claudia Sheinbaum Pardo. Si el objetivo es Ernestina Godoy, yo creo que no debemos hacer más ilusiones. Estaba César, dijimos tampoco. A Hamlet, por más que nos caiga bien, tampoco. Hay una persona que va a estar ahí y es a la que debían temerle el PAN y el PRI, Vicente. A ella sí tenían que temerle, pero saben, todo el mundo sabe que va a llegar, así que pues eligieron para mí un mal objetivo a Hamlet Almaguer, que tiene cómo defenderse, Vicente, pero en este momento creo que Hamlet hace muy bien en ignorar esos cuestionamientos, esos señalamientos, porque no es su momento y ahí lo van a tener por la luz del mundo. Esa es la realidad, por sus vínculos con la Iglesia, la luz del mundo de Nason Joaquín, pero yo para mí no va más allá de eso, Vicente. Yo creo que ya está definido, está sólido, y para mí los que deben tener miedo son los panistas, el cártel inmobiliario, porque si una persona tiene toda la información con las tranzas, los robos del cártel inmobiliario, es Ernestina Godoy Ramos, y empezando por Jorge Romero Herrera, por Jorge Romero Herrera es el primerito. No se han dado nunca, Ernestina Godoy ya no alcanzó a dar a conocer, pero ahí tienen su escritorio las investigaciones del cártel inmobiliario. Ahora, ese es un tema que debe corresponderle a la Fiscalía de la Ciudad de México, pero con Ernestina trabajando va a haber mucho compromiso, va a trabajar con los 32 fiscales, así que y bueno, mira, esa foto para mí dice todo. La presidenta ya los conoce,
sabe quiénes son y para mí no debe haber ninguna duda, Vicente. Así que, mira, yo nada más quería, antes de que se me fuera un minuto, pero tú sabes en lo que se resetea Internet, es lo que tarda. Pero mira, yo iba a tocar cuando estabas en tu entrevista con este tipo propagandista español, y decía que México es un narcoestado. Yo digo, nada más se le olvidó, nada más. Bueno, y eso seguramente no lo conoce porque es un ignorante. No solo es limitado, sino un ignorante. En 2023, la DEA en México era un nido de corrupción. Un nido, 2018, 19, 20, 21, 22, 23. Y en 2023, la misma DEA, después de un análisis interno, dio a conocer que cesaba a Nicolás Palmeri, que era el director de la DEA para toda América Latina y Canadá. ¿Por qué? Por malas conductas que significaban corrupción, por sobornos, incluso fue destituido discretamente por conductas indebidas y porque recibía favores al contado y en especie de los abogados de los grandes capos de este país y de otros países como Colombia, Vicente. Hay videos, fiestas de lujo, prostitución en la que exagentes bueno, destituidos agentes de la DEA en 2021, 22 y 23 estaban involucrados, pero hasta las manitas en narcotráfico. Así que no se le olvidó, es ignorante. Así que, y hablar de un narcoestado, pues nada más hay que ver a Nicolás Palmeri y, y a todos los agentes de la DEA que había en ese entonces y que dependían de Nicolás Palmeri, que aprobaban, que se robaban incluso fondos de la lucha contra el narcotráfico, voy a decirlo como lo dice el informe de la DEA, para fines inapropiados y además luego trataban de reembolsarlos para volvérselos a robar, Vicente, pero esa es la DEA, nada más un retratito de lo que este tipo ignorante y limitado, no, Javier Negre, no conoce, o si lo conoce, pues nada más es eso. Vicente es un tipo que verdaderamente es insignificante y que para mí su problema grave es que tiene muchísima competencia en México, Vicente. Ese es su problema. Tiene muchísima competencia, empezando, mira, por esto sí, pero por TV Azteca también. Por TV Azteca, Manuel San Martín, Javier Alatorre, al que nombres. Así que viene a un terreno donde tiene mucha competencia Vicente, Jaime y Norman. Yo ya sabes, arroba Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, Vicente. Nos vemos mañana temprano, pero aquí estamos, Vicente. Gracias, mi querido Paco. Por cierto, no se le olvide a las 2 de la tarde, no apto para cínicos. Hay que apoyar al maestro Jaime Hernández en su programa, en su espacio, con los likes, con las suscripciones, con los superchats. No apto para cínicos y arroba Jaime Journo en X, antes Twitter, para que respalde al maestro Jaime Hernández. Claudio X González sigue clavado con el tema de Andrés Manuel López Obrador y luego dicen, no, no odiamos. Sí, lo odian, hijos de la chingada. El cínico mayor, después de planear y ejecutar un golpe de Estado a través de una ilegítima elección de Estado, una inconstitucional sobrerepresentación y una fraudulenta elección de juzgadores y de lastimar e intentar dar al traste con nuestra democracia, tiene la desvergüenza de decir que solo regresaría a la vida pública si hay amenazas de un golpe de Estado o ataques a la democracia. La verdad es que no saldrá de la chingada por temor a ser repudiado en cada rincón del país. Nunca un peor ni más dañino presidente. Lo que debe de hacer la próxima vez que hable es pedirle disculpas a México por su gobierno inepto, irresponsable, criminal y destructivo, y en particular a quienes cometieron el error de creer sus mentiras. Oiga, presidente López Obrador, ¿no habrá manera de que haga por lo menos no sé, 3, media docena de presentaciones en plazas públicas de su libro Grandeza para que les cierre el hocico a estos odiadores, como el Junior Tóxico? No, y luego Alito con Atypical TV, creo que tiene usted lo de Alito, ¿no? Con Alarrakis, y lo traen atravesado todavía Andrés Manuel López Obrador. Por eso, presidente, espero que reconsidere su decisión de no salir a promover su libro en público. Le encargo que
sí lo piense por lo menos, presidente. Échelos ese. Y luego sale el tristemente célebre López Obrador, este cínico patán, con esta mamada. Sí. O sea, esto es la realidad. O sea, imagínate esto. O sea, sale con su libro, ¿no? No sé si le veían la cara y los ojos perdidos, una actitud demencial, patético, ¿no? Oye, no voy a salir porque no le quiero hacer sombra a la presidencia. Hazme el favor, ¿el grado de qué? De soberbia. No sé si viste la silla, una silla campirana, no así grandota la silla No para aguanté, mandar el mensaje. no aguanté, No, más de yo sí 15 lo vi. segundos. No, y las gallinitas, ¿no? Y los el pavo pavos reales que sacan y los mensajes que están diciendo de que es verdaderamente lamentable, triste, que estén dejando claro que los que dieron un golpe de Estado, un golpe a una institución como era la Fiscalía General de la República, fueron estos cínicos y corruptos de Morena. Alito, ya que dice succionada, deme una razón más, don Alito, para no creer que ustedes están bien ardillas. Entendió el que entendió el albur. Mi querido Norman Pearl, solo por no dejar, ¿no? Que traen atravesado, y eso que ya va para una semana, que López Obrador en redes promovió Grandeza, su libro. Bueno, sucede que la aparición de López Obrador es impactante, ¿no? Ese video tuvo millones y millones de reproducciones. El maestro Paco hablaba de 23 millones, después me encontré con 40 millones de reproducciones. Ese es el valor, ese es el tamaño de nuestro expresidente López Obrador, el presidente, el mejor presidente en muchísimos sentidos que tuvo este país, eventualmente considerando los cambios. Básicamente, considerando los cambios tan dramáticos que se vivieron en México y en favor, por supuesto, de las mayorías. Así que hablar de Andrés Manuel López Obrador, pues tendría que ser con mayor cautela por parte de la oposición, porque cuando se meten con él, pues se meten con todo el pueblo de México. Definitivamente, por eso va a ser importante ver cómo sale ese pueblo de México este sábado para respaldar la celebración de 7 años de transformación, ese llamado que ha hecho la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al Zócalo capitalino, y después de la marcha de la generación Z o de los partidos, lo que haya sido, pues creo que es importante cómo va a responder ese pueblo organizado. Mi querido Norman, nos vemos de 7 a 9, ¿no? La invitación. Claro que sí, de 7 a 9 de la noche, de lunes a viernes. Basta con que se metan a Norman Pearl TV y con eso basta, ya se incorporan y nos pueden acompañar al maestro Jaime Hernández, al maestro Paco Cruz y a un servidor en un análisis. No damos noticias, no somos Reuters, no competimos, pero hacemos un buen análisis político que seguramente le va a interesar. Ahí lo esperamos con muchísimo gusto. Muy bien, pues mi querido Norman Pearl, mi querido Paco Cruz, mi querido Jaime Hernández, que pasen excelente día y bueno, ya nos quedamos esperando a la presidenta. Gracias, mi querido Jaimito, gracias, mi querido Paco, gracias, mi querido Norman. Éxito esta noche, estamos al pendiente.